Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Hablemos en otro momento. Son casi las 4 de la mañana, Holly decidió detenerlo antes de que dijera demasiado. Jacob abrió la boca para objetar. Pero en ese momento, un coche se detuvo. Un gran todoterreno negro se detuvo, casi golpeando a Holly. Dos tipos grandes con capuchas y gorras salieron corriendo. ¿Holly?, preguntó uno de ellos. Holly asintió. En ese momento la agarraron por el cuello. Elizabeth te manda saludos. El hombre de la capucha empezó a estrangularla. Pero Jacob intervino. Le dio una patada en la pierna a su adversario y soltó a la chica. Holly se defendió. Hubo una refriega. Jacob recibió un puñetazo en la cara y cayó al suelo, pero se levantó y siguió defendiéndola. Le dio una patada a un hombre en el costado de la pierna, haciéndole gritar de dolor. Al otro le lanzó un puñado de polvo a los ojos, agarró a Holly del brazo y echó a correr. ¿Te encontraremos de todos modos?, gritó uno de los atacantes. Holly y Jacob corrieron por las calles durante un largo rato, aunque ambos se dieron cuenta de que no había persecución, todo había terminado. ¿Quién era? ¿Elizabeth qué?, preguntó Jacob tapándose la nariz con la mano, que goteaba sangre. Holly se encogió de hombros. Solo tengo una opción. Le contó a su vecina lo del sobreextraño y la reacción de la novia. Y Holly condujo a Jacob a su habitación. Se lavó la cara y se puso un tampón de algodón en la nariz. Aparentemente, alguien está chantajeando a Elizabeth con estas fotos. Así que ella ha hecho algo malo. Tal vez esta chica está en problemas por su culpa. ¿Pero qué tiene que ver eso contigo? No lo entiendo. ¿Estás segura de que no había ningún enemigo con ese nombre en la colonia? Holly negó con la cabeza. No tenía a nadie con ese nombre entre rejas. Seguro que tenía algo que ver con el sobre. Nuestro superintendente me vio mirando las fotos. Se me cayeron, ¿sabes? Miré. Bueno, sí, me picó la curiosidad. En el reverso del sobre estaba escrito de parte de Elizabeth. Al principio pensé que era dinero como regalo de bodas. ¿Quién es esta Elizabeth que se parece tanto a esta Elizabeth? Difícilmente son hermanas y no se llamarían igual. Jacob negó con la cabeza. Bueno, si son medio hermanas, bien podrían serlo. Si te parece bien, podemos buscar a esta chica en mi sistema de reconocimiento facial de última generación. Conseguir un retrato robot y buscarla. ¿Podemos hacerlo? Claro, sonrió Jacob, y se ajustó las gafas, con los dedos flacos. En ese momento Holly lo miró de otra manera. Al fin y al cabo, hacía poco que la había protegido, que la había ayudado a escapar de dos deportistas. Ahora hablaba de un programa que probablemente solo tenían el gobierno y él. No es tan simple como ella pensaba. Espera. Pensé que solo la policía podía hacer eso. Quiero decir, trabajo para una gran empresa, y hacemos programas como este nosotros mismos allí. Cuando pasa las pruebas, nos lo compran. Hace poco vendí mi invento de reconocimiento facial. No preguntes a quién, firmé un acuerdo de confidencialidad. Pero me quedé con la versión para desarrolladores, y su funcionalidad será suficiente para encontrar a la chica. Pero, claro, primero tendríamos que conseguir un retrato robot. Y Holly se dio cuenta de repente de que le estaba escuchando con la boca abierta y sin ningún sitio donde sentarse delante de ella, porque había tenido antes tan mala opinión de él. Porque vivía con su madre. Pero ella está enferma, después de todo, y él no está casado de todos modos. ¿No es una ventaja que eligiera la libertad personal por encima de la ayuda de su madre? Tal vez fue la adrenalina, pero Holly no podía dejar de pensar en Jacob esa noche. Decidieron que debían acostarse a las 4.
Abandonó la idea de acudir a la policía y decidió actuar por su cuenta. Por supuesto, no se puede olvidar a un hombre en un día. Y aún sentía algo por Tony. Aún había esperanzas de que su prometida resultara ser una mala persona y él quedara libre. Aunque, por supuesto, era muy difícil creer en tal desenlace. Al día siguiente, Holly y Jacob hicieron un retrato robot y encontraron a la chica adecuada. Estaba en la clínica, según la información que Jacob había conseguido. Holly no se cansaba de maravillarse de lo inteligente y astuto que era su vecino. Ahora lo veía como algo más que un niño de mamá que, a sus 32 años, aún no se había mudado de casa de sus padres. A su lado era absolutamente increíble. Holly se sentía como una niña pequeña. Parecía que podía hacer cualquier cosa. Ayer me protegiste. Tu madre me contó la historia de que tu ex te dejó por la misma situación cuando no pudiste defenderla. ¿Puedes considerarte rehabilitada?, sonrió Holly. Iban de camino al hospital donde debían ver a la chica. Nunca fui cobarde, y aquella vez también me lancé a la pelea. Solo que quedé inconsciente. Perdí el conocimiento y tuve una conmoción cerebral. Por desgracia, la capacidad humana no es ilimitada. Pero ayer me sentí muy aliviado. Volvía a ser exactamente la misma situación. Era como si no hubiera superado esta ronda la última vez, y ahora tenía una segunda oportunidad, y no la desaproveché. Ahí está, creo que es ella. Holly vio a una chica en el parque frente al hospital que era igual a la de las fotos. Jacob cogió la mano de Holly y se detuvo. «Espera, ¿qué dices?», preguntó. Holly sonrió, con el pelo suelto alborotado por el viento otoñal. «Tony es un buen hombre. No quiero que se case con una estafadora. Dios sabe lo que hay detrás de todo esto. Ayer me atacaron. Apuesto a que Elizabeth estaba detrás de ese ataque», dijo Holly. Jacob se quitó las gafas y empezó a limpiárselas. «¿Ese Tony te gusta?», preguntó. Sí, Holly se encogió de hombros. Jacob volvió a ponerse las gafas y siguió caminando hacia adelante. Era un insulto descarado, y Holly lo notó, así que casi corrió tras él. Jacob se acercó a la chica y le sonrió. «¿Y tú, Elizabeth?», preguntó. La chica palideció, su rostro cambió. «Estamos aquí para ayudar», le aseguró Holly. A continuación llegó la parte divertida. Holly relató lo que había sucedido en la boda, y la extraña contó su historia. «Felicidades. Se va a divorciar de ella. Ahora es todo tuyo», dijo Jacob, que había oído toda la conversación. Holly se puso en pie, se acercó a él y lo miró a los ojos. «No lo necesito. He encontrado a alguien mejor», dijo, y lo besó. Por supuesto, Jacob, enamoradísimo de ella, no pudo resistirse. A partir de ese momento, Holly y Jacob nunca se separaron. La verdadera Elizabeth consiguió recuperar su fortuna. Y Ginny fue arrestada. Tuvo la oportunidad de escapar, pero no pudo, porque empezó a transferir todo el dinero a su cuenta en el extranjero. Eso fue lo que hizo que la atraparan. La codicia la mató. Ya en prisión, donde Elizabeth fue traída por Tony, Ginny confesó todo. «Siempre creí que éramos hermanas. Creía que mi madre me había engendrado de tu padre. Te negaste a hacerte la prueba. Pensé que simplemente no querías compartir la condición. Así que me hice la prueba yo misma y salió negativa. Pero me di cuenta de que no estaba lista para perder esta vida. ¿Por qué lo consigues todo? No tengo nada. Crecí en esta casa, como tú. Pero solo soy un sirviente en ella. ¿Es eso justo?». Tony solo negó con la cabeza. «No te preocupes. El Estado te proporcionará un hogar en un futuro próximo». Elizabeth recuperó su buen nombre. Hicieron una prueba, compararon fotos y determinaron que lo era. Elizabeth era la heredera de todo un imperio. Ahora que Ginny estaba en prisión, ya no daba miedo hacerlo.
El tribunal condenó a la impostora a 5 años de prisión. Elizabeth y Tony se casaron, pero no inmediatamente. Primero Elizabeth se sometió a una cirugía y pasó por un largo periodo de rehabilitación. Tony se dio cuenta de lo que le faltaba en aquella Elizabeth. No era su aspecto lo que le gustaba, sino su alma. Pero su alma era algo totalmente distinto. Holly y Jacob habían sido testigos en su boda. ¿No te arrepientes de haberte perdido a un tipo así? Jacob le preguntó el día después de la recepción. No. Porque te tengo a ti, le abrazó ella, pero no pudo abrazarse porque para entonces tenía la barriga visiblemente redonda. El 5º mes de embarazo. Fiona esperaba a sus nietos. Hacía tiempo que se le había curado la pierna y estaba ocupada preparando la boda de Holly y Jacob. Gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado la historia, por favor, apóyame con el botón pulgares arriba. Es un clic para ti, y significa mucho para mí. Gracias de antemano. Que Dios te juzgue, replicó Holly. Diane estaba conmocionada. Estaba asustada, pero no lo demostró. Holly pasó con orgullo y un minuto después sonreía a su invitada, limpiando la sopa de la mesa. Diana se dirigió hacia John. Decidido a montar un escándalo, este tuvo que preguntar a la clienta cómo estaba. Y se puso del lado de Holly. Me amenazó. Dije que no me dejaría humillar, dijo Holly con calma. Diane decidió hacerse pasar por víctima. Me amenazó. ¿Por qué debería tener miedo de ir a trabajar ahora? ¿Por qué me trajeron aquí en primer lugar?, gritó en el despacho de John. Holly, en cambio, encendió tranquilamente la grabadora, que reprodujo exactamente lo que se dijo en el almacén. Grabé esa cinta a propósito por si decidías darle la vuelta, dijo Holly. Al oír la frase de Diane sobre azotar a la nueva camarera, John perdió los nervios. Diane, ¿no olvidaste que tú también estabas sentada? Te voy a dar una severa reprimenda con una nota en tu expediente. Y si continúas humillando a tus compañeros de trabajo, simplemente te despediré. Y si alguno de ellos se queja de ti, tú y yo nos despediremos inmediatamente. Diane salió furiosa del despacho de John con la cara roja de ira y resentimiento. Se metió en el coche y se echó a llorar. ¿Qué podía hacer ahora? Holly la había pillado en una mentira y lo había denunciado a sus superiores. Y la propia Diane había ido a quejarse. Después de aquel incidente, Diane ya no tenía tacto. Las demás camareras consideraban a Holly una campeona y una gran chica. Desarrolló una gran relación con el personal. Tenía amigas con las que podía contar de verdad. Aunque había gente en el restaurante a la que Holly no le caía bien por su pasado, en su mayoría la trataban bien. Mientras Holly estaba encarcelada, los propietarios del apartamento de enfrente cambiaron. Un hombre de unos 30 años se mudó con su madre. Era rechoncho, modesto y de aspecto gracioso. Holly se dio cuenta de que le caía bien. Su madre, Fiona, era profesora, pero se jubiló a causa de la diabetes y la hipertensión. Era muy delgada y tenía el pelo canoso por debajo del hombro, siempre recogido en una coleta. La propia Fiona vino a casa de Holly con una tarta para conocerse. La acompañaba Jacob, su hijo. Vinimos de Georgia, vivimos unos años con un amigo mío. Así que comimos sus costumbres. Allí la amistad con los vecinos es más fuerte que con la familia, dijo la vecina. Holly sirvió té y cortó la tarta. Tenía relleno de manzana. A la pregunta de dónde había estado Holly tanto tiempo, dijo sin remordimientos. Estuve en la cárcel. Para ella era importante ver las caras de la gente que se enteraba. Si la juzgaban, si le temían, si eran aprensivos. Fiona suspiró. Nadie es inmune, Holly. Mi difunto marido, el padre de Jacob, también cumplió condena cuando era joven. Si investigas un poco más, verás que 1 de cada 3 ha sido procesado, y no por sus acciones. Muchos han sido condenados. Nuestro sistema cojea de ambos pies. Yo lo sé.
Algunos van a la cárcel durante años por una nimiedad, otros son liberados por llevar a alguien a la muerte estando borrachos. Eso ha pasado. He pasado por eso. Holly se alegró de oír eso. Se relajó y se lo contó todo a Fiona. Sintió pena por ella y le dijo que no se avergonzara de su pasado, porque no había sido culpa suya. Jacob le parecía a Holly el típico niño de mamá. Trabajaba como programador para una gran empresa de subcontratación. Era bueno en su trabajo, pero no tenía amigos ni familia. Fiona dijo que tenía una novia, pero ella lo dejó por otro tipo. Unos matones les atacaron por la noche y Jacob no pudo proteger a su novia. Los chicos deportistas intercedieron por ellos. Jacob fue noqueado de un puñetazo. Quedó inconsciente en el suelo, pero su novia le guardó rencor. Al final, un mes después, ella afirmó que tenía una aventura con el chico que la había salvado de la agresión. Intercambiaron números, empezaron a enviarse mensajes de texto, y finalmente, ella se fue con el tipo de la colina a empollar, alguien que podía levantarla y protegerla. Jacob estaba muy preocupado. Incluso decidió apuntarse a un gimnasio para ponerse en forma y recuperar al amor de su vida. Pero luego cambió de opinión. ¿Por qué cambiar para adaptarse a otra persona? Era más importante ser uno mismo y encontrar a alguien que se preocupara por uno sin máscaras. De alguna manera le pareció que Holly podía ser esa persona. Jacob había acudido a ella en ocasiones tontas, para que le diera sal, para ofrecerle su ayuda con algo, para que le diera algo de su madre. Holly no hería sus sentimientos, pero tampoco le daba motivos para hacerse ilusiones. Jacob le parecía un hijo típico por las faldas de su madre, un empollón hasta la médula, un joven típico. ¿La entendería, dado el colegio por el que había pasado? Difícilmente. Pasó el tiempo. Holly por fin se había adaptado a la vida libre. Le caía bien su amigo, el director del restaurante John. Por las tardes, a menudo se sentaban juntos en la mesa VIP y discutían algo. Holly siempre intentaba servir ella misma a su amigo. El amigo se llamaba Tony. Era de la élite, venía en un coche caro y vestía elegantemente. Tony era hijo de un fiscal. Todos en la ciudad conocían su posición social, el tipo era mucho más alto que la de John. Pero Tony nunca presumía de ello. Al contrario, se comportaba muy modestamente, siempre dando las gracias a los camareros, dejando generosas propinas. Para que le prestara atención, decidió soltársela casualmente. «Disculpe, por favor», se lamentó, recogiendo el agua que había guardado en una toalla. Él sonrió, evidentemente, descubrió el plan de la chica. «No es nada, no se preocupe. Yo mismo derramo bebidas a menudo. Menos mal que es agua corriente. No haría falta cambiarse de ropa». No le dijo nada más, y Holly se fue a la parte trasera del restaurante. Estaba disgustada, pero decidió no darse por vencida. No parecía un hombre para quien importara la posición en la sociedad o la presencia de antecedentes penales. Era conmovedor, amable y muy receptivo. Y entonces las cosas se estancaron durante unas semanas. Tony, si alguna vez venía al restaurante, se limitaba a ser cortés, saludando a Holly con la cabeza. Ella pensaba en él incluso más a menudo que en sí misma. Aquel día estaba nublado fuera de la ventana, y llovía. El viento perseguía las hojas caídas. Tony entró en el restaurante muy animado y mantuvo una larga conversación con Diana. Ella tomaba notas en un cuaderno. Después se acercó a Holly. Ella no se lo esperaba. A la chica se le encogió el corazón. «Holly, vamos a celebrar un evento el próximo miércoles, y me gustaría que estuvieras allí seguro. Eres mi camarera favorita», le guiñó un ojo. «Pero no se lo digas a nadie. Es un secreto». Holly se derritió y prometió que sin duda estaría allí. ¿Qué podía significar eso? A ella le gusta él, pero él no puede invitarla como invitada, pero quiere verla de todos modos. ¿O tal vez solo sus socios de negocios estarán en el evento? Así que ella no puede ser simplemente invitada.
¿Y si viene y Tony quiere acompañarla a casa? Y así es como empezaría su romance. Holly había estado volando en lugar de caminar por la tierra toda la semana. Fantaseaba con llegar allí, con mirarle a los ojos. Desde luego, no lo dijo por decir. La chica se compró un jersey nuevo para el trabajo y pidió cita en la peluquería para arreglarse el pelo de cara a la gran noche. Él ya se había fijado en ella, y solo era cuestión de tiempo. El martes, Holly fue abordada por Diane. ¿Por qué se negó a reunirse conmigo? ¿Es esa la manera de ir? No se hará esperar durante años, y no te perdonará que ahora tengas antecedentes penales por su culpa. Eres joven, tienes todo por delante. Y Dominique saldrá de la cárcel convertido en un viejo profundo. Holly no podía creer lo que oía. ¿Qué demonios había hecho? Sustancias ilegales. Golpear a un oficial de policía es robo. Hay tantas cosas que no puedo recordar. ¿Qué hay de ti?, preguntó. Dominique se aseguró de que no volviera a sentarme. Tiene sus propios métodos. Ya debería estar entre rejas. Se negó a hablar para protegerte. Pero le dijeron un firme no sobre ti. Podría haber delatado a un par de traficantes para salvarme. Y lo hizo. Francamente, creo que lo matarían en prisión por traicionar a otros. Corrió ese riesgo por mí. Es malo, Holly. Pero te espera la libertad condicional o muy poco. Nos perdonarás. Holly vio las cosas de otra manera después de su visita. Pudo haber renunciado, pero no lo hizo. Sabía lo que hacía y la puso en peligro. Holly fue muy clara. En el tribunal, dijo toda la verdad. Incluso el juez sabía que no mentía. Pero no se puede engañar al sistema. Un policía resentido con Dominique fabricó pruebas falsas. Fue a la cárcel 2 años, cumplió un poco menos y salió antes. El guardia de prisiones Benedict simpatizaba profundamente con ella. En sus muchos años en la colonia de mujeres aprendió rápidamente a entender a la gente. Traían una flor y veían en qué andaba. Pero a indagar más. Vendiendo a sus hijos por droga o alquilándose a sí misma. Holly era tan firme como una vela encendida. No le importaba si los que la rodeaban creían que era inocente. Le importaba un bledo ella misma. Varias veces se vio envuelta en peleas hasta que Benedict la tomó bajo su ala. La arrastró de otra refriega a su despacho. Y Holly estaba cubierta de sangre y temblando. Bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Cálmate de una vez. Ni siquiera yo me arriesgaría a acercarme a ellos. Holly volvió su mirada hacia él, la mirada de una bestia cazada. Si no dices nada, es peor. Crecí en un orfanato. Lo sé, suspiró Benedict. ¿Y por qué no puedes ser distante y ser como los demás? Porque no soy como los demás. Si me matan, me matan. No estoy aquí por mi crimen. Quieren enviarme al otro mundo. Así que no huiré de la muerte, no me importa. Pero no me traicionaré a mí mismo. Soy lo que soy, dijo Holly. Benedict miró a Holly como si nunca la hubiera visto antes. De hecho, la había visto en ese momento. Vio qué clase de persona era y transmitió en voz baja a través de los demás que si alguien la tocaba, se sentiría muy desgraciado. Holly se quedó sola. Pudo pasar en paz el resto de su estancia en la cárcel. Benedict solicitó su libertad condicional al cabo de 1 año, pero la petición no le fue concedida hasta 7 meses después. Sabía que Dominique había sido condenado a 18 años. Se negó a entregarlo. Era culpable de haberla metido en la cárcel haciendo lo que hacía. Debería haber previsto este desenlace, debería haber comprendido que la estaba poniendo en peligro. Holly había sabido aceptar todo lo que le había tocado en suerte. Pero no iba a correr detrás de alguien que la había abandonado. Benedict era un hombre con contactos. Le dio la dirección de un pequeño restaurante local que apenas era un restaurante. Era más bien una cantina.
Pero el dueño, un amigo de Benedict, había comprado el edificio y había colocado un enorme cartel que decía «Restaurante». Le cedió el negocio a su hijo, y era el lugar al que acudía Holly. Abrió su apartamento con la llave y entró. Dentro, no olía a vivienda. Las flores hacía tiempo que se habían marchitado. Holly lloró, mirando el cactus que le habían regalado el día que abandonó las paredes del orfanato. «Eres tan espinosa como esa planta», le dijeron. «Y te ha ayudado a sobrevivir entre estos muros, cultívala como recuerdo de lo que fue. Pero no olvides esconder tus espinas con los que te quieren, te comprenden y te aceptan». Se recogió el pelo en una coleta en la nuca y se dispuso a asearse. Sonaba música en su viejo teléfono. Durante el tiempo que había estado en la cárcel, sonaban nuevas canciones de su grupo favorito, Vintage. Al anochecer, Holly se dirigió al restaurante del mismo nombre. «Vengo de Benedict's», dijo. El guardia de seguridad la condujo hasta el director. El joven acogió a la chica. Holly era guapa, aunque vestía con bastante sencillez. Sentada en el despacho con él estaba la gerente del restaurante, una chica pomposa llamada Diana. «Diana, ¿qué te parece?», preguntó mientras Holly salía del despacho. Se detuvo para atarse el cordón del zapato, y todos escucharon a través de la puerta al conserje. «Ya que ese carcelero preguntó por ella». «Que así sea. Pero no puedes tomarla como camarera». «Es una niñera», se resintió Diane. John, que era el director por haber heredado el restaurante de su padre, negó con la cabeza. «El carcelero también es un ser humano». «Es solo su profesión», dijo. «Diane, Benedict, es mi padrino. No puedo decirle que no. Ya le prometí que la contrataría como camarera. Sobre todo la chica promete. Dijo que estaba en la cárcel por el crimen de otra persona. No deberías juzgar a un hombre sin conocerlo. Démosle una oportunidad», dijo. Diana puso cara de disgusto y se puso a estudiar su manicura. No le gustaba que John no hubiera escuchado su opinión. Ella había empezado a trabajar en el restaurante cuando su padre aún trabajaba allí, y él apreciaba mucho a Diana. Cuando John volvió del extranjero, Diana posó sus ojos en él, pero él se dirigió obstinadamente a ella como «tú» y fingió no reparar en ella. Holly se puso a trabajar casi de inmediato. No todo salía bien. Ahora se le caía un plato o se le derramaba el té en el regazo. Lo mejor era que los invitados nunca se quejaban de Holly. No le pasaba a nadie. Todos mostraban humanidad. Holly siempre fue muy atenta con cada uno de ellos, pensó Diana. Pero Diana era muy dura con la chica. Le caía abiertamente mal. Y cada plato se sumaba a las multas a su sueldo. La vida después del reformatorio empezó a mejorar. Tuvo suerte de tener un lugar al que volver. Le habían dado un apartamento para huérfanos. Holly fue a la casa de su infancia y le contó su vida a su profesora favorita. Ella se compadeció y le regaló un cactus nuevo para reemplazar el que tenía durante su ausencia. Las cosas le iban muy bien a Holly en el trabajo. Excepto por el hecho de que Diana no permitía ni una sola excusa para humillar a la chica. Le hacía muchos comentarios. Entonces un día, Diana exageró. Un invitado importante, un diputado, vino al restaurante. Diana se presentó delante de él. Cuando Holly le trajo un plato de su plato, un poco de sopa en el mantel, había una pequeña mancha. Básicamente, no merecía la atención. Pero Diane voló hacia ella y empezó a insultarla en público. «Caramba, pero por alguna razón sin las manos». «Te pondrán una multa por eso», dijo Diane. «Perdona, es nueva aquí, la conseguimos gracias a un soborno de alguien de la calle». «Holly es adorable», sonrió la invitada. «Disculpe, mi jefa, está a dieta, siempre hambrienta y enfadada. Y ahora voy a limpiar la sopa, que tenga un buen día», dijo. Se quedó confusa, al ver que la invitada simpatizaba con la camarera, y voló tras ella. Holly, por su parte, se dirigió al almacén. Diana la alcanzó allí,
en la pequeña y fría habitación. No entendió de inmediato por qué Holly había ido allí. En cuanto apareció Diana, Holly se acercó a ella y la miró a los ojos. Tan incómoda estaba la encargada. «Así que es eso», dijo Holly en voz muy baja. «Usted me amonesta, me regaña. Y entiendo el dolor. Pero no me humillarás. No te lo permitiré. Te conozco, te vas de aquí, escoria de prisión», le siseó Diana. Elizabeth, mi verdadero nombre, que fue tomado por mi criada. Ginny creció en nuestra casa, era la hija de la criada de mis padres. Tenían su propia habitación. La madre de Ginny se quedó sola con el bebé y mi padre se enteró y la acogió. Cuando murieron nuestros padres, no estábamos solos. Crecimos juntos. Ella era solo un año mayor que yo. Trabajaba para mí, pero siempre fuimos amigas. Mamá y papá se fueron pronto, uno tras otro. Yo fui su último hijo. Me dejaron una fortuna multimillonaria. Ginny recibió una educación, pero no muchos lugares pagan como yo. Además, ese es su hogar, ella creció aquí. Ella no quería irse. Y yo me alegré de tener al menos un familiar. Tuve que irme de viaje de negocios durante un año por motivos de trabajo. Le pedí a Ginny que viniera conmigo, y dijo que sí. Yo siempre había sido un poco más gorda que ella, pero decidí adelgazar. Ginny me ayudó. La misión se alargó, y ella y yo nos quedamos allí otro año, y luego algunos más, cuenta Elizabeth. Nadie me había visto en casa en 3 años y medio. No me quedaba ningún amigo íntimo. Me hice otro corte de pelo y Ginny empezó a teñirse el pelo como yo. Me di cuenta de que me copiaba, como si me imitara. Eso me halagaba y no entendía por qué lo hacía. Acabé perdiendo 27 kilos en esos 3 años y me convertí en la persona que soy hoy. Antes de irme, Ginny me convenció para ir al campo con ella. Estábamos paseando por las rocas y de repente empezó a hablar de lo mucho que me odiaba. Me quedé de piedra, no sabía de qué iba ni qué le pasaba. La consideraba mi mejor amiga, mi hermana. Nunca me quejaba si hacía algo mal en su trabajo. Tenía miedo de hacerle daño. Empezó a decir que estaba cansada de que yo lo tuviera todo y ella nada. Quería mucho nuestra casa. Pero el hecho de que me perteneciera a mí tampoco le gustaba. Incluso recordaba que su madre me trataba mejor que ella. De niño, yo era tranquilo, callado, y Ginny siempre rompía las reglas. Le dije que rompiera pacíficamente. Prometí ayudarla con dinero. Pensé que solo estaba nerviosa. Pero no quería perderla. Ella se rió y me dijo todo esto porque había venido a matarme. Ginny me empujó por un acantilado y se marchó en mi coche. En ese momento, ella se volvió más parecida a mí de lo que yo era. Tuve suerte, caí exactamente donde era profundo. Había rocas por todas partes, y no sé cómo, por algún milagro, no me golpeé con ellas. También debería haber muerto al golpearme con el agua. Pero probablemente se debió al hecho de que a menudo pierdo el conocimiento. Cuando tengo miedo, puedo desmayarme. Es así desde que era niño. Me desmayé y me caí, relajado. Por supuesto, tenía fracturas, no podía moverme y no me ahogué solo porque los pescadores se fijaran en mí. Ya habían decidido que estaba muerto cuando subieron del acantilado. Estaban fuera de vista. Ginny no se dio cuenta. Pasé otro año en el extranjero. Me trataron y rehabilitaron. Y cuando me quedé sin dinero en mis cuentas, descubrí que no podía transferirme nada a mí mismo. Perdí más peso y no me parecía en nada a la foto de mi pasaporte. Apenas tenía dinero para volver. Llegué a la empresa y nadie me reconoció. Quería gritar que yo era Elizabeth, yo, no ella. Pero Ginny había hecho todo lo posible. Había cambiado todas las tarjetas, todas las cuentas. Y resultó que uno de los bancos había unido su huella dactilar a mi identidad hacía mucho tiempo. Lo había hecho justo antes de irnos. Holly escuchó esto y no podía creerlo.
¿Por qué no fuiste al juzgado, a la policía? Tenía miedo de que me matara. Pero cuando sedujo a Tony, fue la gota que colmó el vaso. Le pedí al repartidor de pizza que llevara mis fotos a la boda. Que me buscara, que tratara de encontrarme. Debí haberme delatado. Si me habían encontrado tan rápido, ella también lo haría. Jacob negó con la cabeza. No, tenemos nuestra propia base, y nadie más tiene acceso a ella. Puede que la encuentren, pero no tan rápido. Y Holly se indignó muchísimo. Y ahora vives aquí sin papeles. Entonces, ¿por qué metió su pasaporte en mi bolsillo? Cuando fuimos a esas rocas, no lo vi hasta más tarde. Así es como volví. Todos los documentos estaban allí. Debió pensar que me enterrarían allí con su nombre, que se convertiría en mí. Es malo cuando no tienes a nadie que te recuerde bien de vista. Yo no tenía amigos ni familia. Solo estaba en los negocios de mi padre. Además, yo no estaba en las redes sociales. Ella abrió una página en mi nombre nada más llegar. Había fotos del antes y el después. Ella y yo realmente parecíamos hermanas. Ginny incluso pensó que su madre la dio a luz de mi padre, por eso las acogió. Por alguna razón. Pero yo no lo creo. ¿Por qué no hiciste la prueba? No lo sé. Ella lo sugirió una vez, pero yo solo me reí. ¿Por qué lo harías? No nos parecemos tanto. Pero mi larga ausencia y la pérdida de peso hicieron el truco. ¿De qué conoces a Tony?, preguntó Holly. Éramos amigos cuando éramos niños. Luego, cuando me fui al extranjero, mantuvimos el contacto. Estaba enamorada de él, pero no me atrevía a enviarle una foto. Yo era una chica gorda. Adelgacé por él. Al parecer, la encontró a mi nombre y no la reconoció. Holly convenció a Elizabeth para que llamara a Tony. Ella se mostró reacia durante mucho tiempo, pero finalmente se decidió. Cuando marcó su número, estuvo a punto de llorar. Puede que no la hubiera visto desde que era una niña. Pero la voz debería haber reconocido a Tony. ¿Quién habla?, preguntó. Soy Elizabeth. ¿Quién? ¿Qué Elizabeth? Elizabeth. Con la que te casaste solo finge ser yo. Dijo ella. Hubo un tono de llamada en el otro extremo. Holly cogió el teléfono, anotó el número y llamó desde su propio teléfono. Hola, Tony, soy tu camarera favorita. Holly. ¿Te acuerdas de mí? Holly le contó toda la historia y cómo había visto las fotos y cómo su mujer las estaba destrozando en el jardín y quién era en realidad. Él la escuchó. Todo parecía una tontería. Tony no podía creerlo. Por supuesto, eso no sucede. Pasa todo el tiempo. Pero te pido que lo creas. Llámala a Ginny y mira cómo reacciona. Lo verás por ti misma. Holly colgó el teléfono y cogió a Elizabeth de las manos. Estoy segura de que todo saldrá bien. Elizabeth estaba en una institución para discapacitados que no podían valerse por sí mismos. Necesitaba una operación para recuperarse. Pero ahora no había dinero para ello. Holly se preguntó por qué la novia estaba tan asustada. Claro que lo estaba. Pensaba que había matado a la pobre chica, y pensaba que le había enviado fotos. Y Holly también se dio cuenta de que esos tipos no habían venido solo para asustarla. Podrían intentarlo de nuevo, podrían querer matarla. Holly y Jacob volvían a casa por la noche. ¿Puedo quedarme a dormir en tu casa?, preguntó Holly tímidamente. De acuerdo, respondió él con indiferencia. Le ofendía que Holly le estuviera utilizando para acabar con Tony. Eso fue exactamente lo que decidió. La puso en la habitación de su madre, y él mismo se acostó en su dormitorio. Y Holly quería que él viniera, que la abrazara, que la mimara. Pero eso no sucedió. Debo de haberle perdido, pensó, quedándose dormida. Al día siguiente, Holly se despertó con el teléfono sonando.
Era Tony. Holly, hola, te llamo desde el aeropuerto. Muchas gracias. Da miedo pensar lo que habría pasado de no ser por ti. Confié en ella, ¿no? No, sabía que no se parecía mucho a la Elizabeth que yo conocía, pero me quedé con ella de todos modos. Ayer la llamé Ginny, y se dio la vuelta. Se dio cuenta de que lo sabía, y vino hacia mí con un cuchillo y casi me apuñaló hasta la muerte. Llamé a la policía y la arrestaron. Quiero ver a la verdadera Elizabeth. Por favor, dime dónde está. Holly le dijo la dirección y colgó. Oficiarás la boda mañana. Tú serás quien tome notas. El evento podría alargarse. Tenemos que estar allí hasta el final. Aunque acabe tarde, dijo Diane. Iba vestida, como siempre, como si la acabaran de fotografiar para una revista de moda. Y entró por casualidad en el restaurante. Holly enarcó las cejas. Así que el evento de Tony se canceló. ¿Va a haber una boda? ¿La ha cambiado de fecha o la ha cancelado?, preguntó Holly. Ninguna de las dos cosas. Va a ser su boda, contestó Diane. La encargada notó que a Holly le cambiaba la cara al enterarse de la boda de Tony. ¿No lo sabías? ¿Se casa mañana o contabas con algo? Diane enarcó las cejas. Holly pareció avergonzada, sacudió la cabeza y salió corriendo bajo la sonrisa burlona de Diane. Ella se quedó mirando tras Holly durante un largo momento, preguntándose qué tenía en mente. ¿Dónde está Tony y dónde está ella? ¿Está jugando a la Cenicienta?, murmuró para sí misma. Holly llegó a la boda como había prometido. Había llorado durante horas, y luego se había secado las lágrimas, se había dado una ducha de contraste y había cancelado su viaje a la peluquería. Después de todo, nunca lo había visto con una chica. Por eso pensaba que estaba soltero. Y no llevaba ningún anillo en el dedo. Una vez más, el corazón de la chica se rompió. ¿Hasta qué punto era doloroso? ¿Y por qué había logrado enamorarse de él en primer lugar? Holly recordó cómo Fiona la había interrogado cautelosamente el otro día sobre si tenía a alguien, aparentemente, para Jacob. Holly dijo que estaba soltera, que su relación acababa de empezar. ¡Qué estupidez! Sin embargo, no se sentía mal por Jacob. De todos modos, no tenía sentido darle esperanzas. Hacia la medianoche Holly finalmente se recompuso. No, ella todavía quería ser la novia. Pero ahora sentía claramente que no había ninguna posibilidad. Para ella, un hombre casado era una criatura sin género. Ella había crecido sin padres, y la familia era su sueño. Una gran familia de verdad. Holly nunca entraría en la de otra persona. Ni siquiera intentaría luchar contra el marido de otro hombre. Tony parecía feliz. Pero la novia era la más feliz de todas. Era ruidosa y brillante. Tan hermosa que querías descansar tu envidia allí mismo. Holly manejó sus emociones. Sonrió a los invitados, felicitó sinceramente al novio y le deseó felicidad. No había manera de que ella pudiera entender lo que Tony vio en esta chica. Sí, ella es hermosa, incluso demasiado hermosa, probablemente. Pero, ¿realmente importa? La novia actuaba de forma arrogante y recordaba un poco a Diana. Aquella también estaba en el trabajo y no paraba de lanzar miradas despectivas en dirección a su empleada más antipática. De repente, un chico anodino entró en el edificio. Era joven y claramente no formaba parte de la sociedad que hoy celebraba la boda. Holly se fijó en él, pero no hizo nada al respecto. De repente había venido a petición de otra persona. Observando al desconocido perdedor de todo en la celebración, Holly notó que sostenía algo parecido a una carta en su mano. El chico buscó a alguien con la mirada durante un largo rato, y luego no se le ocurrió nada mejor. «Haz el favor de decírselo a Elizabeth, la novia», pronunció. Holly asintió. Y el chico se retiró de inmediato. En su espalda llevaba el emblema del servicio de mensajería local. Y Holly encontró a la novia,
y estaba a punto de caminar hacia ella cuando el sobre se le escapó de las manos. Se agachó para recoger su contenido y se quedó sorprendida. Dentro había fotos. Holly se puso a mirarlas. En la foto había una chica que parecía una novia. Muy parecida, de hecho. Solo que en todas las fotos estaba sentada en una silla de ruedas. ¿Podría ser su hermana? ¿Qué es eso? Hubo un sonido detrás de ella, y Holly se estremeció. Diana apareció como de la nada. Miraba severamente a Holly y a la foto que tenía en las manos. Esto acaba de llegar para la novia. ¿Y has abierto el sobre? Se calló, yo no abrí nada, se excusó Holly asustada. Diane cogió el sobre y se lo entregó personalmente a la novia. Ella sonrió y empezó a mirar lo que había dentro. Holly vio cómo la novia palidecía y salía corriendo de la habitación como si un fantasma hubiera visto lo que ocurría. ¿Quizás sean sus propias fotos? ¿Quizá ha empezado una nueva vida y alguien la persigue? Pero la chica de la foto, aunque se parecía a la novia, seguía siendo diferente a ella en muchos aspectos. Ni siquiera el arreglo personal y el maquillaje las convertirían en copias la una de la otra. Holly decidió ver qué hacía la novia con las fotos. Salió y la vio rompiéndolas en el jardín. Los dedos pulcramente manicurados trabajaban como una maestra de oficina. Vaya. Holly volvió con sus invitados y continuó con su trabajo. Pronto la distrajo una llamada telefónica. Hola. He llamado al timbre, pero no has abierto en toda la noche. ¿Estás bien? Sonó en el teléfono. Holly negó con la cabeza. Eran cerca de las 2. Estoy bien. Jacob, ¿qué hacías en mi puerta tan tarde? Preguntó Holly. Lo siento, por favor, sé que es tarde. Es que siempre me abrías y tú mismo dijiste que no tenías a nadie querido en la ciudad. Y llamé porque mi madre se puso enferma y la llevaron al hospital, y supongo que me emocioné demasiado y decidí llamarte, tartamudeó divertido por la emoción. ¿Y Fiona? Preguntó Holly. Se pondrá bien. Se cayó de la silla y le subió la tensión. Del susto, supongo. Vinieron los médicos y le bajaron la presión, pero se le hinchó mucho la pierna y la llevaron al hospital. Holly sonrió. No te preocupes, mejorará. Las fracturas se curarán. Sí, ya lo sé. Gracias, Holly. ¿Sigues en el trabajo? ¿Es ruidoso ahí dentro? Comentó Jacob. Sí, hoy tenemos una boda, pero los invitados se están yendo. Deja que vaya a buscarte y te acompaño fuera. Sé dónde está tu restaurante. De todas formas, esta noche no puedo dormir, suspiró Holly. Ven si quieres. Pero aún no me voy. Jacob esperó a Holly hasta las 2. Caminaron juntos hasta su casa. El chico ayudó a Holly a llevar su bolso. Ella no tenía ni idea de lo que había pasado en las últimas 2 horas. Holly no sabía que Elizabeth, que se había casado hoy con Tony, tenía su propio guardia de seguridad. Elizabeth lo llamó. Y vino a la recepción. Vio las fotos y le preguntó a Diane de dónde había salido el sobre. Y ella señaló inmediatamente a Holly. Vi que ella metía fotos ahí. No sé por qué le llevé el sobre a Elizabeth enseguida. El guardia asintió y se dirigió a la novia. Estaba inquieta y agitada. Y el novio ya estaba lo bastante borracho como para no darse cuenta. Estaba sentado en compañía de sus amigos y escuchando los brindis. El guardia de seguridad preguntó a Diane dónde vivía Holly y cuánto tiempo hacía que había dejado la fiesta. Luego subió a su coche y se marchó. Jacob caminaba a su lado. Tenía unas ganas terribles de cogerle la mano, pero Holly parecía terriblemente tensa. Pensó que si la tocaba ahora, ella lo electrocutaría. Por supuesto que no es el momento, lo entiendo. Pero tengo que decírtelo. Verás, la vida es una, y no tiene sentido ocultar algo que está pidiendo ser dicho, comenzó su confesión de sentimientos. Así que la culpa debió de ser de la excitación emocional por lo que le pasó a su madre.
Holly estaba cansada. Acababa de romper con su enamorado. No le interesaban más confesiones, mucho menos de Jacob. Era un soleado día de abril. Las enormes puertas de la prisión local se abrieron. De ellas salió un hombre vestido de uniforme y una mujer con una bolsa en las manos. Tenía el pelo rubio y llevaba medias. Era delgada, ligeramente guapa y muy joven. Holly, no vuelvas a dejarte atrapar por nosotros, sonrió la chica. Te lo prometo. Gracias, Benedict. Si no fuera por ti, ni siquiera sé, casi lloró, recordando cuántas veces este hombre le había salvado la vida aquí en la cárcel. Hasta la vista, Holly. Tienes mi número, envíame un mensaje, llámame si necesitas algo. Y tú también. Eres como un padre para mí, le dijo, abrazándole con fuerza y dando el primer paso en su nueva vida libre. Todo empezó el día en que Holly cumplió 18 años. La chica creció en un orfanato y no habló hasta los 14 años. Nadie sabía qué había sido de su familia y ella misma no recordaba nada. Llegó al orfanato cuando solo tenía 4 años. Los médicos locales la examinaron pero no encontraron nada. Dijeron que tenía una patología de origen incierto. Podía hablar, pero no quería. También la apuñalaron en el orfanato. Pero podía valerse por sí misma. Cuando empezó a hablar, se convirtió en la mejor alumna de todas las asignaturas. Le profetizaron un gran futuro. Le dijeron que llegaría a la universidad y que tendría una vida maravillosa, un trabajo, un hogar, una familia. Se suponía que se convertiría en un miembro útil de la sociedad, como todos los demás. Pero no fue así. Holly fue a la universidad y consiguió una beca, pero conoció al hombre equivocado. Dominique era 12 años mayor que ella. Lo vio en el parque a finales de agosto. Holly tenía su propio apartamento. Consiguió un trabajo y esperaba con impaciencia el comienzo del curso escolar. Tenía hambre de conocimiento y sed de vida. Él captó su atención enseguida. Conocía a la nueva amiga de Holly, Emma. ¿No te gusta nadie?, preguntó Emma. Sí me gusta, pero es solo un gusto. ¿Recuerdas a Dominique, el de la chaqueta de cuero con tatuajes? Emma sonrió sorprendida, mirando a su amiga. ¿Dominique? No, ¿tú qué? Quiero decir, tiene 30 y tantos años. Y acaba de salir de la cárcel. Es un delincuente. ¿No lo sabías? Holly asintió. Lo sabía, por supuesto. Pero él ha estado en mi mente desde el principio. Y entonces Holly se encontró por casualidad en su compañía. Juntos empezaron a jugar al juego de la botella. Toda la compañía era joven. Dominique fue traído por su mejor amigo Kairat. Se decía que habían cometido un crimen juntos, pero Kairat era solo un niño. Y Dominique, para que su amigo no fuera a la cárcel, asumió toda la culpa él mismo. Ahora Kairat consideraba a Dominique casi como un hermano. Holly lanzaba miradas al chico malo, pero se comportaba con modestia, aunque bebía 2 copas de vino y usaban tazas de té normales en compañía. Cuando la botella señaló a Holly y Dominique, todos silbaron. Dominique ya estaba besando a una chica, pero solo en la mejilla. Estaba observándolo todo como un profesor de parvulario, sin participar en el juego. Cuando Holly se le acercó. «Entonces, ¿estás lista?», le preguntó. Ella misma no sabía por qué Dominique haría algo así. Se acercó, la tomó por la cintura y la atrajo contra él. Holly casi se derritió en sus brazos. Dejó de respirar. Dominique inclinó la cabeza y la besó con un beso largo y profundo. Fue maduro. Los demás empezaron a aplaudir. Después del beso, Holly volvió a su asiento y no dejó que nadie más la besara. Ahora el propio Dominique la miraba mientras la botella le apuntaba. Besó a las chicas ligeramente en la mejilla. Si la botella elegía a 2 chicos, tenían que besarse o golpearse en un combate de lucha libre. Por supuesto, nadie eligió el beso. Los chicos se apartaban y luchaban cuando la pelea le tocaba a Dominique.
Podía con cualquiera, incluso con el tipo más grande de la compañía en medio minuto. Más tarde, cuando el juego terminó y Holly se preparaba para ir a casa, Emma comenzó a empacar también. «Voy a acompañar a Holly y vuelvo», le dijo a su nuevo novio. «No es necesario, caminaré yo misma», intervino Dominique en la conversación. Holly lanzó una larga mirada al hombre adulto y apuesto. Salieron juntos y pasaron por delante de un rascacielos abandonado con las ventanas rotas. A Holly siempre le daba miedo caminar sola, pero con él no. Caminaron en silencio durante mucho tiempo. Holly no sabía qué decir. Le sudaban las palmas de las manos. «¿Cuántos años tienes?», preguntó él. 18, respondió ella con sinceridad. «Eso está bien», sonrió Dominique. Holly lo miró desconcertada. «¿Por qué?», le preguntó. Dominique se puso serio. «Así nunca te has enamorado», dijo. Holly se preguntó. «Había un chico que me gustaba en el orfanato, pero no me trataba muy bien», dijo. Dominique se detuvo y la miró a los ojos. «¿Qué hizo?», le preguntó. «No importa», respondió Holly. Dominique se puso de pie y no se movió de su asiento. «¿Qué hizo, Holly?», preguntó seriamente. «Me engañó. Dijo que me amaba. Se aprovechó. Abandonó», los pómulos de su apuesto rostro resaltaron. Holly no creía que sus emociones fueran sinceras. Le parecía que solo quería impresionar. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Oh, vamos. ¿Acaso importa ahora?», preguntó ella. «Evan», respondió Holly. Dominique la miró con gravedad y dejó de hablar. Llegaron así a su casa sin decir palabra. «Ya está, aquí estoy, gracias por acompañarme a casa», dijo Holly. «Excepto que no tuviste que mentir sobre enamorarte». Dominique no le respondió nada, solo se alejó. Holly continuó con su trabajo a tiempo parcial durante el día. Una tarde sonó el teléfono. Holly escuchó en el teléfono. «Es Evan». «¿Evan qué?», preguntó cansada. Apenas tenía dinero para comer. Estaba frustrada y hambrienta. «Soy Evan. Del orfanato, te llamo para disculparme. Tu nuevo novio es un auténtico psicópata. Vino ayer cuando los chicos y yo estábamos en el tejado. Me agarró de la pierna y casi me deja caer. Dijo que si no me disculpaba contigo, volvería a por mí y me enseñaría a volar. Así que me disculpo. Espero que le digas que llamé». «Lo siento, vale, sé que he sido mala contigo», dijo. Una sonrisa apareció en su cara. «Vale. Huye de él, Holly. Es un criminal. No tiene nada en la cabeza, solo resuelve las cosas por la fuerza», advirtió. Holly colgó la llamada. Escuchando los consejos de un antiguo pretendiente que la traicionó, pensó. Por un lado, le molestaba que Dominique hubiera hecho eso. Y si había dejado caer a Evan, eso sería asesinato, después de todo. Por otro lado, por primera vez en su vida, pensó que sus palabras eran una dulce mentira. Y lo demostró con hechos. Esa noche, Emma le pidió a Holly que fueran al parque, su grupo se reuniría allí. Holly fue. Esperaba ver a Dominique, pero no fue. Pasó una semana antes de que Holly pudiera verlo. Fue en una fiesta en casa de un conocido. El apartamento era pequeño y la música sonaba a todo volumen. Holly bebió cerveza, pero lo hizo a regañadientes, ya que no le gustaba la bebida. Pero no podía no beberla, porque surgirían preguntas de los demás. Pero podía fingir que la bebía, llevándosela ligeramente a los labios. Dominique entró en el apartamento con Kairat. Vio a Holly enseguida, pero fingió que no le interesaba. Bebió cerveza con los otros chicos, y no fue hasta el final de la velada, cuando las parejas empezaron a bailar una popular canción lenta, que Holly decidió acercarse a él ella misma. «Evan me llamó y se disculpó», dijo.
Dominique asintió y se dio la vuelta. Holly se dio cuenta de que lo había ofendido con sus palabras. Siento no haberte creído. Dominique se volvió hacia ella. Sus pómulos jugaban. Siempre me hago responsable de mis palabras, dijo con rigidez. Holly asintió y le cogió la mano. El contacto casi le hizo estremecerse. Holly también sintió que la ansiedad se apoderaba de ella. Se quedaron sentados uno junto al otro. Luego ella se fue a casa y él la acompañó. Se cogieron de la mano durante todo el camino esa noche, y la conversación no cuajó. Al salir, él la miró a los ojos. Es la primera vez que tengo miedo de besar a alguien. Holly sonrió. ¿Por qué?, le preguntó. Ayer mismo eras una niña. Después de todo, solo tienes 18 años. Pronto tendré 19. ¿Qué tan pronto? Dentro de 8 meses. Sacudió la cabeza y sonrió. Holly lo besó ella misma, temiendo por primera vez que él nunca se decidiera. Se arrepentiría de haber perdido semejante oportunidad. Si alguien se acercaba a Holly, Dominique se ponía terriblemente celoso. Ella siempre lo tranquilizaba para que no alejara a todos sus amigos. Pero eventualmente todos los chicos comenzaron a mantener distancia de ella. Y cada vez era menos probable que Holly se acercara a alguien. No le importaba. Se había enamorado tan profundamente de Dominique que se había olvidado por completo de él. No sabía a qué se dedicaba. Dominique decía que trabajaba como mensajero, pero en realidad no era eso. Se dedicaba al tráfico de drogas ilegales, robaba y ayudaba a vender bienes robados. Holly estaba cegada por su amor y creyó durante mucho tiempo que llamaban a Dominique por la noche porque era un buen amigo, dispuesto a responder en cualquier momento, no porque fuera traficante. Pasó mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Por desgracia, Holly no tenía elección. Dominique vivía con ella en su apartamento. Su casa estaba lejos de la ciudad, así que era más cómodo en la de ella. Ella era la persona más querida para él, el miembro más querido de la familia. Una mañana llamó. Kairat viene a buscarte ahora. No preguntes nada. Sube a su coche y no te lleves el móvil, dijo. Holly supo por su voz que iba en serio. Colgó, pero no vino nadie. Dominique no había estado en contacto, no había dormido en casa en 24 horas por primera vez en mucho tiempo. Y Holly estaba muy preocupada por él. Pero luego resultó que estaba en la cárcel. Kairat no tuvo tiempo de llegar hasta Holly. Lo arrestaron a él también y lo llevaron a la comisaría, y de allí nunca volvió a casa. Solo allí se enteró Holly de lo que había estado haciendo su amante. Intentó ponerse en contacto con él, y cuando lo consiguió, Dominique se negó a verle. Ella se quedó de piedra, sin saber qué pensar. La chica se estaba volviendo loca, no comía, no dormía. ¿Por qué la había tratado así? Bien podría haber sido un criminal. Dios sabe cómo se ganaba la vida. Pero la quería. Holly empezó a desmayarse de hambre y acabó en el hospital. Los médicos le diagnosticaron agotamiento nervioso. Apenas había salido de la cama cuando Kairat entró en su habitación. Holly, he venido a hablar contigo. Dominique sabe que te niegas a comer. No te pongas así. Me pidió que te explicara todo. No se ha desenamorado de ti. Es solo que ahora se enfrenta a mucho tiempo en la cárcel. Está haciendo todo lo posible para que no vayas como concursante, dijo Kairat. Y Holly se levantó sobre los codos. Estaba pálida y ojerosa.